vuelta hoy con Daniel Lizard, que viene con esta buena noticia y sirve de plataforma también el Ministerio de Comercio e Industria, que obviamente es la entidad ventana que permite este acercamiento, inversionistas interesados y obviamente el productor, el sector comercial de Panamá y acá particularmente en la provincia de Chiriquí, licenciada Domínguez. Buenas noches, Ludiela, gracias por la invitación. En ocasiones anteriores me habías invitado, no hemos podido venir, pero te debemos una visita que pronto vamos a cumplir. Hoy se dio la coyuntura de que podemos estar aquí con este grupo de empresarios exitosos y empresarios que tienen una responsabilidad social empresarial en sus empresas en Europa y que ellos buscan esa misma dinámica en las empresas de nosotros aquí en el país. El Ministerio de Comercio e Industria, facilitador del desarrollo, es lo que está buscando con este intercambio, ¿verdad? Estamos haciendo las primeras visitas, los primeros encuentros para nosotros poder establecer un negocio. Decía Daniel que los negocios eran para que los hijos de él hicieran negocios con los hijos de nosotros. Ese es el tipo de negocio que ellos buscan, ¿no? Que no sea un negocio corto, un negocio a corto plazo, un negocio de idea para allá. Que se establezcan relaciones comerciales que sean duraderas, que sean respetuosas, que sean llevaderas y que sus hijos puedan continuar con nuestros hijos esos tipos de negocio. Ellos se reunieron con el ministro Rocha en Panamá, que les atendió y les dijo que nosotros, el Ministerio de Comercio e Industria, está en toda la capacidad de brindar todo el apoyo que ellos necesiten, y igual a los empresarios de Panamá, a los empresarios agroexportadores, a los de agroindustrias, todo este tipo, ¿verdad? Todo este acercamiento. Personas que tienen esta clase de interés. Nosotros tenemos un abanico de un directorio de exportadores que nosotros estamos incrementando, que estamos poniendo al día, que queremos poner a la disposición de ellos. Ellos no solamente con el agua, nosotros podemos también tener acá a alguien que quiera negociar con esta agua, pero igual también ellos quieren productos de Panamá. Entonces es un intercambio que se da, ¿no?, entre Europa y Centroamérica, y en especial David Chiriquí. Pues que me llama la atención eso que plantea el señor Daniel. Yendo de la capital hacia Chiriquí, se encuentra con la fruta y pues le llama la atención, la prueba y despertó su interés. Inmediatamente pensó en el horizonte de oportunidades que tiene la guanábana para su país. Solo un ejemplo, la guanábana. Y así tenemos un sinfín de frutas, de mercados, de productos que tenemos acá en la provincia de Chiriquí. Mira, Ludiela, y ahí donde el Ministerio de Comercio obviamente tiene su papel, ¿no? Nosotros, además de las reuniones que ellos sostuvieron en la Cámara de Comercio, nosotros los invitamos a ellos con otro grupo de empresarios chiricanos, de productores, y entre ellos estaban los de la Panela de Oro, que fueron a la oficina, y ellos llevaron el jugo de la caña, ¿verdad?, la miel de caña líquida, y eso fue para ellos. ¿También les llamó? ¿También aprobó, señor Daniel? ¿Probó? ¿Sabes qué hicieron? Tomaron las botellas, ¿verdad?, sacaron un poquito del agua y vaciaron, porque esta es un agua sumamente pura, ¿verdad?, de las 5 aguas más puras del mundo. Entonces ellos vacían la botella un poco y agregan el dulce de la panela de nosotros y lo baten para probarlo. Ellos quedaron muy gustosos de ese producto también. Y bueno, va a haber un intercambio de información, de correos electrónicos y de todo lo demás para nosotros poder hacer los negocios que se puedan, ¿no? Ya después ellos harán sus ofertas, la demanda, la capacidad que tengamos nosotros los productores. ¿Qué es el gran reto que tienen el tema de capacidad, de ser sostenible, de poder mandar una ventana abierta de esta naturaleza como la que está dando en esta la oportunidad? Capacidad de producción, cuánto podemos producir y todo lo demás. Ahí la clave es la asociatividad. Sí. En eso precisamente queríamos a eso llegar. El grupo se interesó muchísimo al conocer acerca de la rueda de negocios, que es esta novedosa forma en que se ha desarrollado en la Cámara de Comercio de crear
no una feria de exhibiciones, sino una reunión de personas que vienen con ya su interés previamente expresado y conocido, metido en un sistema de información por computadora que nos hace parear los intereses de las personas con las personas que vienen a negociar sobre eso, con esos temas, y se hacen las citas de negocio. El año pasado tuvimos cerca de 3.800, 3.600 o 3.800 negociaciones conducidas de esa manera, que produjeron ventas, que produjeron relaciones, que después produjeron incluso asociaciones interesantes, inversiones, y les interesó al punto que se inscribieron inmediatamente para no solo tener un stand y una mesa de negociación, sino para iniciar inmediatamente el proceso de poner a todas las empresas productoras alrededor de este grupo en el interés de enviar sus muestras, su representación, y posiblemente entrar en negociaciones para abrir mercados para ellos y para, a su vez, los mercados nuestros. Así que ya se han hecho algunos contactos. Hay algún industrial que incluso nos trajo muestras de productos ya debidamente calificados para la exportación, que también fueron de su interés. Así que la visita, estoy seguro que va a tener resultados muy favorables para ambas partes, y volvemos otra vez a decir, estamos en el plan de irnos abriendo oportunidades, abriéndonos caminos, estableciendo los enlaces y las relaciones necesarias para ello, y en ese sentido pues el mecanismo de la Cámara de Comercio, el mecanismo de los foros, el mecanismo de las conferencias de ejecutivos que ahora están muy bien, pero que van produciendo entonces ese resultado de ir haciendo la apertura en inversiones, en el caso de estos, comercio y desarrollo agropecuario, pero también lo hay para inversiones de otra naturaleza, como el desarrollo de centros logísticos y de manejo de computadoras, que ayuda mucho a que nosotros cimentemos, a base de estas relaciones, desarrollemos también la red logística para servir al comercio panameño, centroamericano, latinoamericano y europeo, con mercados que nunca soñábamos, ni siquiera que íbamos a tener. Mucho menos Kosovo, que nos acompaña. A ellos mismos les costó ilustrarnos cómo ubicarlo, porque conocíamos de Grecia, de Albania, arriba después Croacia, y cómo llegar, por ejemplo, cuando preguntamos a qué puertos vamos a embarcar, fue interesante ver cómo para poder hacer llegar los productos allá. Entonces, bueno, todas estas cosas van abriendo trochas, van abriendo caminos, van abriendo vías de contacto. Y eso es precisamente el objetivo que estamos cumpliendo todos en la comunidad empresarial chiricana a través de... Tengo que hacer un cambio. Regreso con usted, licenciada Giselle Domínguez, directora del Ministerio de Comercio e Industrias para la provincia de Chiriquí, y la Cámara de Comercio que nos acompañan, y el empresario Daniel Lizac, que viene interesado en explorar, en conocer productos interesantes que tenemos acá en la región, pero para enviar a sus mercados allá en Kosovo, y también de allá, para acá. Vamos al cambio.